ese 56% se refiere estrictamente a las escuelas estatales. Ese es un punto importante, digamos. A ver, los datos que nosotros estamos mostrando son datos que están elaborados a partir de informes oficiales. Básicamente, estos datos, digamos, lo primero es para validar la legitimidad de los mismos. Son datos que están obtenidos a partir de los anuarios estadísticos publicados por el Ministerio de Educación de la Nación. Este número hace referencia al ciclo comprendido entre el año 2004 y 2014, ¿verdad? Claro, sí, pero en particular este 56% al cual vos estás haciendo referencia tiene dos particularidades, como te decía recién. Uno, se refiere a las escuelas públicas de La Pampa, y dos, está tomando a la última cohorte, que es la que comenzó en el año 2009 y terminó en el año 2014. El estudio que nosotros hicimos, que en realidad es un estudio mucho más extenso, lo que publicamos en el informe es básicamente una síntesis. El estudio es más extenso y está trabajando con cohortes que van desde el año 2004 hasta la última cohorte, que es precisamente esta del 2009-2014. La primera cohorte que nosotros consideramos, cuando vos tomás en ese momento para el total de colegios, tanto estatales como privados, el porcentaje de deserción en La Pampa estaba en el orden del 55%. Cuando ves esto para la última cohorte, 2009-2014, los datos para La Pampa se reducen hasta aproximadamente un 45%. O sea que tenés una disminución, considerando el total de colegios de la provincia, tenés una disminución en el porcentaje de deserción de aproximadamente 10 puntos porcentuales. Un dato interesante que me parece que creo que valdría la pena que destacaras. Esta disminución del 55% al 45% que te comentaba recién, como te comentaba, tiene que ver con los colegios totales de la provincia, estatales más privados, todos juntos. Cuando vos mirás esta situación para los colegios estatales, tenés que para la cohorte 2004-2009, en La Pampa, el porcentaje de abandono estaba en el orden del 64%, y para la última cohorte, que es la de 2009-2014, el porcentaje bajó hasta aproximadamente un 56%, que es el dato que precisamente tenés en el cuadro del informe. O sea que esa disminución que veías en el total de colegios de la provincia se verifica para los colegios públicos. Ese 56% que estábamos viendo recién para los colegios estatales muestra que La Pampa está en una situación que es muy similar al promedio del país. El promedio del abandono del país para la cohorte 2009-2014, colegios públicos, es 56,2%. El gasto en educación que se hace en un país, cuando uno quiere compararlo con otros países o cuando uno quiere compararlo a lo largo del tiempo, se mide como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ese indicador ha venido mejorando en Argentina sistemáticamente durante los últimos años. Esto quiere decir que se ha gastado más dinero en educación. Lo que a nosotros nos llama la atención es los porcentajes de deserción o de abandono en el país siguen siendo muy altos. Estamos diciendo prácticamente que de cada 2 personas que empiezan a estudiar en los colegios secundarios de La Pampa, sean colegios públicos o privados, uno no termina. Lucas, ¿hay algún detalle fino, digamos, de qué instancia del secundario es donde se producen la mayor cantidad de deserciones? Tenemos el dato para el total del país, todavía no lo tenemos desagregado por provincia. Perfecto. La curva empieza a ser descendente en el tercer año de la secundaria. Por ejemplo, si decís, empezaron 100 alumnos en el 2009, prácticamente esos 100 siguen estando en el 2010, o sea, en el segundo año. Pero cuando pasás al 2011, ya tuviste una deserción importante. Y de ahí en adelante, la curva sigue siendo descendente. Y esto lo encontrás tanto para los colegios públicos como para los privados. Mira, los datos de La Pampa son muy buenos a nivel de colegios privados. A nivel de colegios privados están entre los mejores del país. Parecería que para los colegios privados de La Pampa, la cantidad de alumnos que vas teniendo a lo largo de los años no solo no disminuye, sino que aumenta. Lo cual tiene que ver también con algunas cuestiones de migraciones entre provincias.